Hollywood fue elogiado una vez como un paraíso de libertad e igualdad, un lugar donde luces deslumbrantes iluminaban cada sueño, sin importar el color de la piel o el origen. Pero detrás de esa fachada glamurosa, de esas sonrisas de celuloide y esas historias de superación, se esconden secretos que hacen estremecer a la gente. Algunas de las estrellas más queridas, con la sonrisa en la boca, pidieron abiertamente prohibir el matrimonio interracial. Algunos de los actores más admirados se unieron con entusiasmo a clubes exclusivos para blancos, explotando descaradamente la cultura negra como un trampolín para sus propias carreras. Y algunos, considerados pilares de la industria, no dudaron en plantarse ante cientos de espectadores en un estrado de madera para declarar sin pudor que los blancos nacían superiores. Entonces, al final, ¿quiénes fueron las estrellas que despreciaron y oprimieron a las personas negras, a los nativos americanos, a todos aquellos que no encajaban en su visión de una América pura? ¿Y alguna vez pagaron el precio por difundir y explotar el racismo que tanto se esforzaban en ocultar? Todo quedará al descubierto en el vídeo de hoy. La verdad inconveniente. El racismo de los ídolos de Hollywood. Número 1. Cary Grant, el caballero que usó el cine para segregar. Cuando la gente piensa en Cary Grant, a menudo recuerda el elegante traje de Con la muerte en los talones, o la encantadora sonrisa que lo convirtió en el caballero perfecto de Hollywood. Pero detrás de ese resplandor había una historia que pocos se atrevían a mencionar. Grant ayudó a convertir el cine en una herramienta para glorificar el imperialismo, mientras utilizaba repetidamente la raza como arma para enterrar las carreras de quienes lo rodeaban. En 1939, Cary Grant protagonizó Gunga Din, una de las mayores producciones de RKO, filmada en el desierto de Arizona, pero ambientada en la India colonial. En el papel era una película de comedia y aventuras. En realidad era nada menos que propaganda para el Imperio Británico. El personaje de Grant y sus camaradas fueron retratados como soldados nobles y heroicos, mientras que los indios aparecían como seguidores salvajes y sin mente de un culto brutal, casi animales. El Bombay Chronicle, del 4 de marzo de 1939, escribió sin rodeos: «Esta es la manera que tiene Hollywood de llamar a los indios la basura del mundo». En Calcuta, cientos de estudiantes marcharon frente al cine Metro, lanzando folletos y gritando: «¡No dejen que nos insulten más!». Sin embargo, en Los Ángeles, el Times elogió a Grant como el rostro heroico de una nueva era. Poco después, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood lo coronó como el actor más popular de 1939, como si nada malo hubiera sucedido. Fuera de la pantalla, la verdad era aún más oscura. Cary Grant fue acusado varias veces de culpar falsamente al personal negro del set por robo. El caso más infame ocurrió en 1942, durante el rodaje de Sospecha. Grant afirmó que un miembro negro del equipo le había robado su costoso reloj. La noticia se extendió rápidamente. El hombre fue detenido por la policía, pero el reloj fue encontrado más tarde en el camerino del propio Grant. Aún así, la víctima fue despedida y nunca volvió a trabajar en un gran estudio. «Se río como si nada hubiera pasado mientras yo lo perdía todo», recordó amargamente el hombre en una entrevista para la revista Ebony en 1967. Sorprendentemente, esto no fue un caso aislado. El reportero Lester O'Neill señaló que Grant acusó al menos a otros 3 empleados negros de robar objetos personales. Algunos perdieron sus empleos, otros fueron llevados a los tribunales y un empleado jamaicano incluso cumplió 6 meses de prisión, todo ello basándose en acusaciones falsas. Cuando el polvo se asentó, Grant permaneció seguro en su fama mientras sus víctimas desaparecieron de Hollywood. ¿Por qué lo hizo? Muchos académicos sostienen que Grant
consideraba que la humillación de los trabajadores negros era un entretenimiento entre bastidores. Reforzaba su poder y le daba seguridad saber que el sistema de Hollywood siempre confiaría en la palabra de una estrella blanca. El público estadounidense no se inmutó, acostumbrado a ver a actores blancos en la cima mientras los negros permanecían invisibles. El resultado fue devastador. Actores del sur de Asia se vieron confinados a papeles secundarios. Personal negro arruinado por la acusación descuidada de una estrella. Mientras tanto, Cary Grant recibió un premio a la trayectoria y fue inmortalizado como el eterno caballero de Hollywood. Número 2. Ingrid Bergman, la diosa pura, que usó el maquillaje para borrar a otro. Cuando pensamos en Ingrid Bergman, la mayoría recordamos su delicado rostro en Casablanca, la mujer que hizo creer al mundo que el amor podía trascender fronteras y el odio. Sin embargo, detrás de esa luz romántica había una cruel verdad sobre cómo abordaba las cuestiones raciales. En primer lugar, debemos entender el brownface, una de las prácticas más notorias del Hollywood clásico. Actores blancos oscurecían su piel con maquillaje, usaban delineador de ojos intenso y pintaban sus labios para imitar a personas de color, reduciendo la diversidad a una parodia barata. En 1945, Warner Brothers comenzó a filmar La Pimpinela Escarlata en Burbank, California. Ingrid Bergman interpretó a Cleo Dine, mientras que el papel de Angelique, una criada haitiana, fue dado a Flora Robson, una actriz blanca. Para transformar a Robson, el equipo de maquillaje aplicó una base oscura, labios de un rojo brillante y un acento haitiano falso. El Hollywood Citizen News lo elogió como creatividad artística, pero para las comunidades caribeñas fue un insulto. A los verdaderos actores negros se les negaron oportunidades y fueron reemplazados por copias grotescas. Peor aún, según el diario de Harold P. Kent, un especialista en iluminación, Bergman una vez estalló en ira al descubrir que el equipo incluía a un maquillador negro. En una reunión a puerta cerrada, supuestamente dijo: «No puedo sentirme cómoda con que me toque la cara. Que lo reemplacen o me voy». 2 días después, el hombre fue despedido sin explicación alguna y reemplazado por un colega blanco. Su carrera terminó al instante. La ironía es que solo 3 años antes, Bergman había compartido pantalla con Dooley Wilson en Casablanca. El personaje de Wilson, Sam, se consideraba un avance para los actores negros, un papel con profundidad y dignidad. Pero pocos sabían que a Wilson se le pagaba menos que incluso a los extras blancos. Bergman conocía la injusticia, pero guardó silencio. Y cuando se le dio la oportunidad, aceptó papeles como Saratoga Trunk, donde el maquillaje de cara marrón se normalizó como arte. El público la llamó la diosa de la libertad en la pantalla. Pero la verdad era que Ingrid Bergman protegió su imagen al aliarse con un Hollywood cerrado donde los blancos gobernaban y las personas de color eran excluidas. Número 3. Humphrey Bogart. El héroe que vivió una doble vida racista. Sin libertad, el arte no tiene sentido. Esas fueron las palabras de Humphrey Bogart en la radio de la CBS en 1947. Él y Lauren Bacall se unieron al Comité por la Primera Enmienda para protestar contra las audiencias del HUAC en Washington. En aquel entonces, el New York Times lo aclamó como un héroe de la vida real, una estrella lo suficientemente valiente como para defender la justicia. Pero tras esa noble imagen se escondía un rostro completamente diferente, que pocos conocían. Ese mismo año, el Hollywood Reporter publicó un artículo de opinión anónimo.
Posteriormente, investigadores argumentaron que el estilo de escritura y el razonamiento coincidían con los de Bogart. El artículo se burlaba del creciente movimiento por los derechos civiles en el sur, escribiendo que la chusma tacaña no hace más que causar problemas y deshonrar a la nación. Muchos creen que esto iba dirigido directamente a Martin Luther King Jr., quien acababa de liderar el exitoso boicot de autobuses de Montgomery. No se trataba de una simple charla descuidada. En 1948, mientras rodaba Cayo Largo, en Florida, Bogart fue testigo de un momento impactante. Un asistente de iluminación negro que ajustaba las luces se cruzó accidentalmente con los ojos de Bogart. En sus memorias, Behind the Silver Light, el hombre recordó que Bogart estalló. «¿Qué estás mirando?», y lo abofeteó frente a todo el equipo. El hombre desapareció de la industria sin una palabra de defensa, mientras Warner Brothers rápidamente enterró la historia para proteger las ventas de taquilla. La hipocresía de Bogart era evidente. En Hollywood era celebrado como la voz de la libertad artística. Pero en las comunidades negras de Nueva York, el Amsterdam News publicó columnas que sugerían que Bogart solo creía en la libertad selectiva, libertad para las estrellas blancas, mientras se burlaba o ignoraba a las personas negras que luchaban por la igualdad. La escalofriante paradoja en la pantalla. Fue el héroe justo en Casablanca y en público un defensor de la libertad, pero en realidad propagó la injusticia, humillando y castigando a quienes luchaban por sus derechos. Número 4. Fred Astaire. El rey del baile que despreció el talento negro. Pocos imaginarían que el rey de la danza, Fred Astaire, causó un escándalo que sacudió la escena artística neoyorquina. El 6 de marzo de 1940, en el Hotel Astor de Manhattan, el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York celebró sus premios anuales. Cuando se anunció el nombre de Chester Hairston, un joven cantante negro, como ganador a la mejor banda sonora, el público estalló en aplausos. El Daily News lo aclamó como un paso audaz para el arte más allá del color. Pero en ese momento histórico, Fred Astaire se levantó repentinamente. Con el rostro paralizado, abandonó la sala en silencio. Un reportero de Variety incluso lo escuchó murmurar: «Esto rebaja los estándares del arte». Sus acciones causaron conmoción. Los medios de comunicación blancos lo ignoraron, pero publicaciones negras como el Pittsburgh Courier escribieron editoriales furiosos. La noche en que nuestro artista fue homenajeado, Astaire lo convirtió en humillación. La hipocresía era evidente. Apenas 4 años antes, Astaire había alcanzado la fama con el número Bojangles of Harlem, donde apareció con la cara pintada de negro, imitando al legendario bailarín de claqué negro Bill Bojangles Robinson. La cara pintada de negro, nacida en el siglo XIX, era una práctica en la que los artistas blancos se burlaban de los negros con movimientos exagerados, convirtiendo a toda una comunidad en un chiste. Mientras Astaire era aclamado para siempre como el rey del baile, la noche en que abandonó esa ceremonia se convirtió en una mancha que Hollywood intentó borrar, pues reveló cómo se despreciaba abiertamente el logro de los negros. Número 5. Spencer Tracy. El defensor de la prohibición del matrimonio interracial. Spencer Tracy era el epítome de un actor dramático serio. 2 Oscar, un rostro a la vez robusto y amable, un símbolo de decencia. Pero en el verano de 1941, en un lujoso banquete de la MGM, reveló una faceta que asombró a Hollywood. De repente Tracy se levantó, golpeó su copa y habló. Su voz serena pero firme, como citó posteriormente The Hollywood Reporter: «Hollywood
no debe glorificar los matrimonios mixtos. Son la desgracia de la sociedad estadounidense. La sala se congeló. Luego, algunos aplausos dispersos estallaron de quienes estaban de acuerdo. Solo un año antes, Tracy había protagonizado Pasaje al Noroeste, que glorificaba a los soldados coloniales que representaban a los nativos Abenaki como salvajes para ser exterminados. Fue, en cierto sentido, la base cinematográfica para sus palabras extremistas. Los testigos afirmaron que Tracy fue más allá, diciendo directamente que un hombre blanco que se casaba con una mujer negra estaba rebajando su linaje. La reacción pública estuvo dividida. Se decía que Katharine Hepburn salió furiosa, murmurando: «No puedo quedarme aquí escuchando más». Pero otros actores guardaron silencio, optando por ponerse del lado del poder. Las consecuencias duraron décadas. Guiones con amor interracial fueron descartados. Mientras tanto, Spencer Tracy siguió siendo el ícono moral de Hollywood, celebrado como un dechado de integridad, usando su reputación para cerrarle las puertas al amor en la vida real. Número 6. Barbara Stanwyck. La reina que se unió a un club solo para blancos. En el verano de 1944, la revista Life publicó un vívido reportaje fotográfico de una fiesta repleta de estrellas en el Hollywood Athletic Club. Las imágenes de Barbara Stanwyck, la reina del cine negro, radiante mientras alzaba una copa de champán, se extendieron por todo el país. Pero pocos notaron este detalle crucial. El Hollywood Athletic Club era un espacio solo para blancos, lo que significa que la membresía estaba restringida a personas blancas, excluyendo a personas de color, de ascendencia mexicana, asiática o judía. En efecto, se convirtió en un punto de control invisible que excluía a las personas de color de cualquier oportunidad. La imagen de Barbara Stanwyck, sentada entre los miembros, sonriendo bajo los flashes, era toda una declaración. No solo participaba, sino que hacía alarde de su presencia con orgullo en un espacio de discriminación abierta. Stanwyck no se limitaba a asistir a fiestas. Era una miembro entusiasta de la Alianza Cinematográfica para la Preservación de los Ideales Estadounidenses, APA, una organización conservadora que bajo la fachada de oponerse al comunismo buscaba mantener la segregación racial. La lista de miembros incluía nombres poderosos como Walt Disney y Clark Gable, con Barbara Stanwyck destacando como uno de sus rostros femeninos más prominentes. Periódicos conservadores como Los Angeles Times publicaron fotografías de las fiestas de Stanwyck con elogios. Pero dentro de la comunidad negra, el California Eagle publicó un editorial amargo. En las fotos levantan sus copas y se ríen mientras a nosotros nos excluyen simplemente por el color de nuestra piel. Barbara Stanwyck se convirtió en la prueba viviente de la paradoja del Hollywood clásico. En la pantalla era fuerte y aguda, pero fuera de ella eligió apoyar a los guardianes de la segregación. Número 7. Burt Lancaster del blackface, a la lucha por los derechos civiles. Pocos habrían imaginado que Burt Lancaster, la musculosa estrella, alguna vez aclamado como el nuevo héroe de Hollywood, cargara con un pasado tan oscuro. Antes de convertirse en un símbolo de la justicia, cenó, brindó y donó dinero a las mismas personas que la historia llama villanos. En noviembre de 1948, el Hotel Biltmore de Los Ángeles acogió un evento de recaudación de fondos organizado por un grupo político de extrema derecha con estrechos vínculos con el Ku Klux Klan. Y en fotografías espontáneas tomadas por un periodista independiente, Burt Lancaster no mantenía la distancia. Levantó libremente su copa, sonriendo entre figuras de extrema derecha, y luego firmó una hoja de donaciones. Más irónico, solo 6 años después, Lancaster se puso maquillaje oscuro
para interpretar a un apache en la película Apache. Su piel fue oscurecida, convirtiéndolo en una versión falsa de una persona nativa, mientras los verdaderos actores nativos eran relegados a papeles silenciosos. Luego, en agosto de 1963, Estados Unidos observó con asombro cómo Burt Lancaster se encontraba en el monumento a Lincoln, leyendo palabras de apoyo al movimiento por los derechos civiles. Al día siguiente, el Washington Post lo saludó como un punto de inflexión histórico. Pero para muchos críticos modernos, la verdad es mucho menos hermosa. ¿Cómo podemos olvidar que menos de 2 décadas antes había brindado en una fiesta con vínculos con el KKK? Lancaster se convirtió en un ejemplo viviente de la doble cara de Hollywood. En público podía gritar ideales humanistas. Sin embargo, su pasado demostró que se había beneficiado del mismo sistema de discriminación al que pretendía oponerse. Número 8. Kirk Douglas, el héroe que propuso una cuota blanca. El público estadounidense no está preparado para ver un rostro no blanco protagonizar la historia. Esa frase, registrada en unas memorias, todavía hoy hace estremecer, porque quien la dijo no fue otro que Kirk Douglas, el hombre aclamado como el Espartaco de la pantalla, el liberador que desafió al viejo orden. En febrero de 1955, en una reunión a puertas cerradas, Douglas propuso una regla no escrita. Deberíamos asegurarnos de que al menos el 90% de los papeles principales sean blancos. Es la única manera de proteger la taquilla. El papel del líder Sioux, destinado a un actor nativo, recayó en Edward Franz, un hombre blanco disfrazado. Los verdaderos actores nativos que esperaban que las puertas de Hollywood finalmente se abrieran, fueron nuevamente marginados. La amarga ironía reside en el contraste. En 1960, Douglas defendió la libertad en Espartaco, ganándose el elogio del New York Times, pero apenas 5 años antes, él había erigido personalmente una cuota blanca que encerraba a Hollywood en un molde discriminatorio. Número 9. Claudette Colbert, de la amistad interracial en pantalla al discurso segregacionista. En el invierno de 1936, en una sala suburbana de Chicago, un grupo político conservador local llamó a la defensa de los valores tradicionales estadounidenses, y la estrella invitada no fue otra que Claudette Colbert, la actriz que recientemente había causado sensación con Imitación a la vida. Subió al podio y con voz gélida declaró: Hollywood está siendo amenazado por aquellos que no son de raza blanca. No podemos permitir que se filtren en películas que reflejan los valores de Estados Unidos. La sala estalló como si hubiera dado voz a un sentimiento reprimido. El Chicago Tribune elogió a Colbert como una mujer que preserva el espíritu estadounidense. Al otro lado de la ciudad, el Chicago Defender, la voz de la comunidad negra, escribió con amargura: en la pantalla llora por la amistad entre blancos y negros. Fuera de pantalla nos cierra la puerta en las caras. Imitación a la vida había llevado a los espectadores a creer que Hollywood se estaba abriendo. Sin embargo, apenas 2 años después, la misma actriz principal atacó públicamente cualquier presencia de personas de color en el cine. Número 10. James Cagney, el predicador de la supremacía blanca. Un paquete desclasificado de los archivos de la Biblioteca Pública de Los Ángeles sacudió el mundo de los estudios cinematográficos. Se incluyó la transcripción de una conferencia de abril de 1929 en el Hollywood Athletic Club, donde James Cagney, entonces apenas un rostro prometedor,
se paró en un podio y declaró claramente: «Los blancos nacen superiores. Hollywood debe mantener esta pureza o el cine será destruido por rostros que no nos pertenecen». La transcripción también enumeraba a las estrellas presentes ese día, incluyendo a Clark Gable y Gary Cooper, quienes, según se dice, aplaudieron. Cagney, más audaz que la mayoría, convirtió sus pensamientos en discursos. Antes de hacerse famoso, se ganó la vida interpretando a un juglar en Nueva York con la cara pintada de negro. Tras su salto a la fama, continuó impulsando la supremacía blanca a través de sus papeles, donde los personajes blancos eran la ley y la civilización, mientras que los de color eran relegados a criminales o sirvientes. El Pittsburgh Courier, de la comunidad negra, escribió en 1933: «Nosotros creamos el arte, pero Hollywood deja que quienes llevan máscaras negras falsas se lleven la gloria». Mientras tanto, James Cagney fue colmado de honores, ganando un Oscar. Sorprendentemente, durante décadas, el sermón de Cagney de 1929 fue completamente suprimido por Hollywood. Solo cuando esos documentos resurgieron, la gente vio claramente que la luz dorada del Hollywood clásico se había construido sobre una base de desposesión, opresión y exclusión. Al recordar los nombres que hemos mencionado, desde Cary Grant hasta James Cagney, surge una dura y perturbadora verdad. Hollywood no solo creó leyendas del cine, también alimentó y protegió un sistema de ideas extremistas que empujaron a innumerables personas de color a las sombras, negándoles no solo papeles, sino también su propia humanidad. Íconos que alguna vez consideramos perfectos, de hecho, tenían manchas de óxido que, por mucho que se pulan, no se pueden borrar. La historia de Hollywood no es solo una de glamour y sueños cumplidos. Es también una historia de puertas cerradas, de voces silenciadas y de un poder que, durante demasiado tiempo, se mantuvo en las manos equivocadas. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuánto ha cambiado realmente? Y ahora te toca a ti. Después de escuchar estas historias, ¿ha cambiado tu percepción sobre alguno de estos ídolos? ¿Qué caso te ha impactado más? Comparte tu opinión en los comentarios. El debate es necesario. Si crees que estas verdades incómodas deben ser contadas, dale a me gusta y comparte este vídeo. Y para seguir desenterrando los secretos que Hollywood ha ocultado durante décadas, suscríbete a Hollywood Tabú y activa las notificaciones. Porque la historia siempre tiene un lado oscuro esperando a ser revelado.